Bienvenidos al episodio número 143 de Cineteca Perdida. Mi nombre es Simón Arias y estoy acompañado por Esteban de la Vil. ¿Cómo estás? Hola Simón, muy bien aquí, listos para GGR. Bacán, bacán. Hoy vamos a hablar de una película que traje yo, a pesar de que no recordaba yo haberla traído, pero sí la traje yo, así que es Glengarry Glen Ross, dirigida por James Foley, estrenada el año 1992, basada en la obra de teatro de Mamet. Y la película trata acerca de 4 vendedores de bienes raíces, llamados Levin, Moss, Aronow y Ricky Roma, a quienes seguimos durante una noche luego de que reciben un ultimátum. Los 2 vendedores que tengan los peores resultados de ese mes serán despedidos. Y por esto los vendedores se ven forzados a recurrir a engaños y manipulaciones para lograr sus metas de venta y poder aferrarse a sus trabajos. Yo vi esta película hace muchos años, así que la verdad que no estoy completamente seguro de por qué la traje, pero definitivamente me alegro mucho de haberla revisitado. Quizás fue de esas en las que dijiste, hoy debería ver esta película de nuevo, así me motivo. Sí, porque seleccionamos esta película hace mucho tiempo, entonces como que de repente uno se olvida de qué películas eligió y qué películas no. Sí, me pasó un par de veces. ¿Y tú habías visto esta película? Nunca la vi entera. La conozco bien porque como alguien que le gusta igual cachar como clásicos del cine y uno de repente ve escenas clave o monólogos como el mítico que tiene esta película. La cachaba bien de contexto, partes por aquí y allá y veces que yo creo que la vi a la pasada en la tele. Pero te digo que verla ahora, así como corresponde, de principio a fin, fue... Nada, me sorprendió cuánto me gustó la película. Indiferente de que cachara más o menos por dónde iba la moto, nada. Unas actuaciones filetísimas. Sí, bueno, no mencioné el elenco, pero esta película está llena de estrellas y luminarias de la actuación, sobre todo para la época. Porque, claro, ahora actualmente hay algunos actores que como que ya no los queremos mucho que actúan en esta película, pero en esa época eran la creme de la creme. Están Jack Lemmon. Cacha, Jack Lemmon. De salida, pero todavía con los tremendos papeles. Sí, pues un clásico. O sea, ¿quién mejor para encarnar a ese personaje del que está como de la vieja guardia? De hecho, también estaba en conversaciones, o por lo menos tenía mucho interés, Robert De Niro en interpretar a ese personaje. Ah, mira. También actúa, bueno, Al Pacino, Alec Baldwin, que tiene este monólogo que es como súper emblemático, Alan Arkin, Ed Harris, Kevin Spacey, Jonathan Pryce. Es una locura, son puros pesos pesados de la actuación de tanto el cine como en el teatro. Y efectivamente actúan increíble. Y bueno, dado que estamos hablando del casting, una particularidad que tiene esta película, que como mencioné está basada en una obra de teatro de David Mamet, que se llama Glengarry Glen Ross, que la escribió el año 82, tengo entendido que se estrenó. Sí, creo que sí. Que ganó el Pulitzer, entonces una obra muy respetada y muy querida. Entonces, cuando llegó la hora de hacer una película, no hubo, digamos, como audiciones para los diferentes papeles, sino que como que todos estos actores estaban como interesados de alguna manera en meterse en el proyecto y estaban todos como muy motivados. De hecho, hubo un conflicto un poco entre Alec Baldwin y Al Pacino, porque Alec Baldwin originalmente iba a interpretar a Ricky Roma, pero también estaban en conversaciones con Al Pacino, entonces como que tenían a Alec Baldwin como medio como segunda opción para el personaje de Ricky Roma, entonces eso también generó algunos conflictos, pero finalmente lograron convencer a Alec Baldwin de que interpretar a este como asesor, como que llevan a este tipo a darle el ultimátum, como para motivarlos. A motivar, entre comillas. Claro. No sé, es como un coach. El coach tortura. Es como un tío que llega a decir, oye, ¿se acuerdan de que teníamos este par de premios? ¿Cómo vamos a motivarlo? Bueno, vamos a motivarlo otro poco. Los que no se ganen los premios se van todos. Y es brutal. ¿Sabes qué? De hecho, yo creo que no lo he visto, pero asumo que Baldwin debe decir menos mal que termine haciendo esto, porque es la escena más legendaria, yo creo, de la película, que es cuando llega Alec Baldwin a echarle la foca a estos vendedores desde sus oficinas centrales, los hace bolsa. Bueno, porque igual los resultados no estaban acompañando. Claro, una particularidad acerca de esa escena es que ese personaje y esa escena, David Mamet, que también escribió el guión,
ese personaje no existe en la obra de teatro originalmente. Oh. El ultimátum que les dan a los vendedores ocurre como fuera de escena. Es un antecedente que uno tiene cuando empieza la obra, pero nunca ocurre esa escena en la obra. Qué buena. Y básicamente la metió como para que quedara más claro el peso de la situación que están viviendo los vendedores. Y el personaje básicamente como que se lo escribieron a Alec Baldwin para que él lo interpretara. Lo convencieron un poco como, ya, filo, no vaya a interpretar a Rick Roma, pero mira este personaje que está como único para ti. Sí, de hecho la película tiene muchas escenas que no estaban en la obra de teatro. Originalmente la obra de teatro era solamente la escena en el restaurante chino y en la oficina. Es harto más acotada la obra de teatro, y la película como que expande mucho más a los personajes y como las situaciones que se van dando, y de hecho la película la han adaptado al teatro también como para contar la historia más completa como obra de teatro. Ah, ya, como reconvertida, pero con el contexto ya de todo lo bueno que se le metió en la película. Claro, porque la adaptación, creo que todo el mundo está muy de acuerdo, que es como la versión definitiva de Glengarry Glen Ross, porque aparte David Mamet escribió la obra y él mismo la adaptó al cine. Entonces era difícil que se perdiera. Como que él mismo la perfeccionó al final. Claro. Y bueno, hablando de esa escena, en particular la escena de Alec Baldwin, que es como la escena más emblemática, en que les da este como coacheo, como pep talk, como motivación para vender. Para los que están escuchando y contextualizar un poco, el tipo el que les contaba de Baldwin, llega porque las ventas dentro de esta sucursal de una corredora de propiedades están guateando y hay mucho como de cruce generacional. Entonces tienes al tipo que es el más viejo, el vendedor, tienes a esto otro que son los hambrientos que están entre medio, tienes siempre a uno que es como el más perdedor, el que le echa la culpa a algo y qué sé yo, y los hace bolsa a todos por igual. Y es espectacular el nivel de brutalidad con el que es como brutalidad mega capitalista en la cara de estos empleados que, puta, parece que son un poco mediocres, y durante la película, que me gusta mucho esto de que sean bien fallados, uno va viendo que no hay nadie realmente bueno acá, pero definitivamente como que el villano yo siento que es como el sistema de trabajo tóxico gringo de la época. Como muy transición 60s con Lobo de Wall Street. Claro, esa escena como que siento que representa muy bien el universo que Mamet quiere representar con la obra y con la película. Este mundo de como tiburones, de mentalidad de tiburón, como, toma lo que es tuyo, porque esta gente está Always como... be closing, ABC. Sí, que es la frase más estúpida que he escuchado en toda mi vida. ABC, always be closing, siempre está cerrando, es demasiado... Pero era el mandamiento, así como, cierra el trato, nada más importa. Sí, y suena tan tonto, always be closing, como tan forzado para que sea como una sigla ABC, es tan ridículo. Y siento que la película como que constantemente está como enmarcando todo esto y como mostrando todo este mundo bajo una luz muy dura, porque todos los personajes son súper miserables, están todos muy angustiados, están todos muy aislados, son todos muy solos y como que nadie se ayuda, están todos compitiendo. Bueno, porque finalmente, claro, lo que el Alec Baldwin hace en el monólogo es como ponerlos a competir por quién es el mejor. Y quedaba, ¿cuánto? Como unos 4 días de ventas para que sacara la competencia, una semana menos. No estoy completamente seguro, pero era como poco tiempo, entonces como que los personajes están bajo mucha presión. Sí. Es terrible, muy nefasto, y la película como que siento que hace un muy buen trabajo de mostrar esto como en una luz muy negativa, ridiculizando a los personajes, exagerando todo. Se siente muy caricaturesco todo y también se siente muy teatral y como muy surreal de alguna manera, como el mundo en que se mueven, como, bueno, con las luces y todo eso. Entonces como que se siente todo muy falso de alguna manera, muy estilizado. Entretenido, porque claro, es como algo muy real, porque está ocupando como mucho contenido del cliché quizás de la oficina y el empleado y la corbata y el cosa y la expresión, pero al mismo tiempo es tanto que es como exagerado. Yo creo que es como eso, agarremos este escenario medio miserable ochentero del vendedor y exprimámoslo así como al mayor nivel de estrés, a ver qué pasa. Sí, y con todo este marco de referencia con el que estamos tratando a estos personajes y que los vemos como, pero mira, estos weones, es terrible todo lo que está pasando. Leí que muchas empresas de ventas y como para entrenar a vendedores como que les muestran esta película como diciéndoles, esto es lo que tienen que hacer, cabrón. La sátira y dicen, esto es. Sí, es terrible. Como, o sea, siempre va a haber gente que como que sienta que puede como malinterpretar el mensaje y está bien, pero siento que es tan patente como el punto de vista de esta película que no me lo puedo explicar. Como es un mundo muy tóxico que representa, y es brígido que como que esa visión de mundo que la película representa
se sigue dando como esta mentalidad de tiburón. Claro, como... ha mutado, se ha adaptado, se ha tecnologizado y bueno, y por lo menos ahora se combate porque era la norma en su momento, pero esa cosa de mátate por la pega, ochentera del nivel, si no eres un tiburón, eres un perdedor. Es una wea real que pasó y aquí es un muy buen ejemplo de cómo afectaba a distintos tipos de personas y todo dentro de una oficina. Que eso lo encuentro muy rico porque es como todo ese ambiente teatral, así como todos en un escenario. Se siente rico el pase teatral a pantalla. Sí, siento que la película lo logra muy bien por las actuaciones y por el guión, pero también siento que la puesta en escena es muy... Es súper cinematográfica, pero de todas maneras se siente como medio teatral. Es difícil de explicar, como que los cortes están muy orientados de acuerdo al diálogo. Sí. Un detalle es que David Mamet es un tipo muy metódico para escribir, como que sus diálogos son muy importantes y son muy importantes los modismos que los personajes usan y el ritmo en que los personajes entregan las líneas, sobre todo en las conversaciones que tienen Moss y Aronow, que son interpretados por Ed Harris y Alan Arkin, que es una metralleta de conversaciones y respuestas e interrupciones, y todo eso estaba muy guionizado, está todo en el guión, no hay ningún nivel de improvisación, todo está muy perfectamente calculado por Mamet y por Foley. Mira. Y en la película hace mucho de como tener un plano de un personaje hablando, cortar inmediatamente cuando el otro personaje lo interrumpe, y entonces la película se siente muy como, no tijereteada, pero los cortes son muy rápidos, lo que le da como cierto dinamismo, pero también como que le da un cierto tono de comedia, un poco. A mí me da un poco de risa ver como estos cortes tan rápidos y el personaje de Alan Arkin como respondiendo y como repitiendo lo que decía el Harris. El personaje de Alan Arkin me pasa, igual se va poniendo más interesante con la película, pero al principio lo encontraba... Es que es el tema, como decíamos, las cosas son un poquito exageradas y este personaje de George era como demasiado simple, así como demasiado, llegaba a ser como un poco caricaturesco, como repetía todo lo del otro y como que no tenía su idea propia, como el tipo que es muy sombra del resto, claro, y que se deja llevar por las pasiones del resto y las ideas del resto y qué sé yo. Pero el personaje se va poniendo súper interesante durante la segunda mitad de la película porque las mismas características como de su personalidad empiezan a dejar la cagada en distintos puntos. Entre medio de este caos que se va generando después del robo. No sé si mencionamos el robo que... Claro, no, vamos a entrar yo creo en spoilers pronto, porque claro, hablé como de que los personajes toman medidas desesperadas para llegar a sus cuotas de venta, y hay un momento en que el personaje de Harris empieza a jugar con la idea de entrar a robar a la oficina. Unas leads que les dicen... Tenemos que hablar de los leads porque son bien importantes para la película. Y es difícil, a mí me costó mucho entender exactamente qué eran, pero básicamente lo que estos vendedores funcionan con como pistas que la empresa como que de alguna manera descubre de gente que está interesada en comprar diferentes propiedades. Sí. Yo trabajé un tiempo en una clínica dental, un tema de contacto con clientes. Y claro, leads, y de hecho creo que no tiene un nombre en español, yo le decían leads. Ah, perfecto. Estaba pensando como, no se me ocurre cómo traducirlo, pero... Sí, es que en realidad no se me ocurre una palabra a mí tampoco. Capturas quizás se podría usar más, porque al final es potenciales clientes. Claro. Así como del primer contacto, y ahí eso hay que convertirlo en una venta de alguna manera. Y nada, le ponemos hincapié a esto de los leads, porque los leads son la panacea en esta película. O sea, todo gira en torno a la calidad de los leads que tienes para tener potenciales clientes que sean reales compradores o no sean, y patean la perra en contra de la calidad de los leads que llegan. Y llegan estos leads mágicos, así como los Glengarry Glen Rose. Claro. Y nada, es como una obra de teatro justamente, y como esto de la exageración, como que nos aterrizan a una cosa súper específica, como el problema del sistema, por decirlo así, en esto que son los leads. Y las vidas de estos tipos giran en torno a su capacidad de convertir estos leads en venta. Y así se van diferenciando. Sí, pues es súper duro que siempre se quejan de que les dan datos repetidos y como de gente que como que no tiene plata para comprar propiedades o simplemente no están interesados en comprar propiedades. Y hay un momento súper duro que lo pensé después como leyendo más acerca de la película y como acordándome. Ellos siempre se quejan de que están recibiendo datos débiles de compradores que son muy difíciles que realmente compren propiedades, pero de todas maneras los presionan para que les vendan, con poco interés, con poca plata, son como de esos que andan dando botes por año, yo creo. Sí, y la cosa es que uno de los vendedores, Shelly, que es el más viejo y que yo creo que tiene como uno de los backstories más desarrollados, a pesar de que es súper como ambiguo la forma en que se comunica este trasfondo, que tiene como una hija enferma aparentemente, entonces está bien
bien desesperado por mantener la pega. Y más encima necesita plata como ahora. Claro, y finalmente logra hacer una venta gigantesca a uno de estos datos que son súper malos, se supone. Ujú. Y todo el mundo sabe que son datos malos. Y después descubrimos que, y esto es full spoiler, porque esto ya ocurre al final de la película y es como el final de su arco, que finalmente descubrimos que la venta que hizo se la hizo a una pareja de viejos que no tienen nada de plata y que dicen que van a comprar cosas y hacen cheques que después rebotan. Entonces esas ventas son nulas. Todo el mundo sabe que eso no va a funcionar y de todas maneras esos son los datos que le dan para que haga las ventas. Exacto. Venta que hizo y que finalmente no sirve de nada. Y la actuación de Jack Lemmon cuando se va dando cuenta de cómo van desenvolviéndose las cosas, como por ejemplo cuando se da cuenta de que The Lead, que más encima, mientras tuvo ese lead supuestamente se desquitó con todo, le tiró mierda a todo el mundo, soy el mejor del mundo, Claro. Shelly la máquina, no sé cuánto, Shelly la máquina Levine que le decían. Sí, volviendo a sus días de gloria de vendedor. Porque aparte también es muy chistoso que cada vendedor tiene como su propio estilo para Sí. engatusar a los clientes y es muy chistoso que él tiene como, se siente como medio como añeja la forma en que tiene de hablar con los clientes, con una voz como de radio, es muy chistoso. ¿Sabes qué? Súper buena eso que dices tú, porque una de las primeras cosas que me llamó la atención es cómo te iban presentando los personajes. Y era bacán porque tenías a estas 4 personas que dentro de todo las puedes comparar como entre ellas para entender a cada una. Claro. Y por ejemplo, al momento ese de la primera llamada que tienen que hacer esa noche para conseguir una venta, al tiro se nota la diferencia, por ejemplo, entre Arkin, el George, que es como el más pavo, y Jack Lemmon, que es el viejo. Ujú. Y al tiro se ve Arkin como que empieza, se equivoca de nombre, como que no cambia de tono, como que Sí. le pone cero ganas. Y por otro lado tenía Jack Lemmon, que tampoco le está yendo bien, pero saca como un personaje locuaz y empieza, señora, y que la cosa, y que por aquí, y tiene como todo un... Sí. Se nota que tiene como un personaje armado por décadas que es como, esto sirve. Claro. Es su caballito de batalla, yo creo, una cosa así. Y se inventa una secretaria y es muy triste Sí. verlo como actuando, diciéndole como, secretaria, dame el número de tal cosa y está solo en la oficina a oscuras hablando por teléfono Sí. o después estaba en un teléfono público bajo una lluvia torrencial. Resérvame un avión. Sí, no, me estoy bajando de un avión, tengo que subirme a otro avión en 12 horas, así que tengo una oferta que no puedes rechazar y es como, hermano, está ahí en una cabina telefónica en medio de la lluvia. Es muy fuerte ese contraste de como la imagen que proyectan Sí. y las personas que son realmente. Y eso es algo que también se conecta un poco con el discurso de Alec Baldwin, que entre todas las brutalidades que dice, le enrostra sobre todo al personaje de Ed Harris, Moss, que es como el más cabeza caliente. Que no, mira mi reloj es más caro que tu auto, onda, yo llegué acá en un Cadillac, vos llegaste en un Hyundai, onda, eso es lo que yo soy Rolex, soy Cadillac, y es como esa una imagen que proyectan de como lujo y riqueza y mucha plata, y eso es como que todos los personajes están de alguna manera como tratando de llegar a poder proyectar esa imagen, y es como que toda su identidad y su valor humano se basa única y exclusivamente en cuán exitosos son Sí. en esta pega que en muchos casos consiste en derechamente mentirle y engañar y manipular gente, y eso es súper, súper duro. Sí. Algunos son más exitosos que otros, donde Ricky Roma tiene un par de escenas muy, muy interesantes en que le vende una propiedad al personaje de Jonathan Pryce, que Sí. tiene como 3 líneas en toda la película y está como borracho y con cara de ido toda la película y es maravilloso. Y todos los personajes como que están tratando de proyectar esta imagen, incluso el personaje de Jonathan Pryce, como de proyectar algo que finalmente no son, pero que como que de alguna manera sienten que el sistema o la sociedad está como presionándolos constantemente Sí. de que eso es lo que tienen que ser, cuando en realidad hay que ser piola, ¿no? ¿Sabéis qué? Yo creo que diste en el clavo, es que, claro, entre todas estas cosas que van pasando y Ed Harris reaccionando, que era como el que prendía con agua, o sea, era el... Porque el Jack Lemmon recibía esta foca y se la comía un poco más estoico, callado y después patía la perra, pero Ed Harris no aguantaba, era el tipo que Claro. le soplaba en la oreja y se iba a la mierda. Y es bacán como uno los va comparando en estas pifias que tiene cada uno, que como que me llena a una idea, así como que esta película, si uno la tuviera que resumir en el gran conflicto, yo diría que es como la empresa de los egos masculinos frágiles en crisis. Ujú. Así como todos tienen alguna crisis de ego pasándole en ese momento, excepto Baldwin. Claro, absolutamente. Siento que la película es un retrato de la masculinidad, o lo que llamamos ahora masculinidad tóxica, como los lados más feísimos Sí. de lo que tradicionalmente conocemos como masculinidad, el individualismo, la violencia, buscar dominar, manipular, como tomar todo lo que se supone que es de uno. Mucho la vara ultracapitalista, así como Absolutamente. lo que vale es el resultado, no el trabajador.
ni siquiera el cliente. O sea, netamente el número. Y es súper tóxico. Me acuerdo que hace un par de semanas estábamos comentando Office Space, que ¿Ya? también es una película que, bueno, salió varios años después, pero como que también retrata un poco el mundo corporativo gringo y como Sí. empresas y el poco valor que tienen los trabajadores a los ojos de la empresa y de como la sociedad. Y comentábamos que en la película, en Office Space, que es mucho más livianita, como que había mucha importancia como en la amistad y el compañerismo entre los trabajadores. Y acá, en esta película, en Glengarry Glen Ross, hay pero casi nada de compañerismo y de camaradería entre los trabajadores. Todos no se odian, pero no se quieren mucho y están como siempre buscando la forma de como sacarle provecho a las situaciones o a las desgracias de sus compañeros. Por ejemplo, Sí. es súper interesante la relación que se arma o que arma la película entre Ed Harris y Alan Arkin. Yo creo que sería útil de repente a los que lo escuchan, como son varios personajes, así como separarlo así como en cada uno, porque Ajá. tenemos, por ejemplo, a Jack Lemmon, el viejo. Claro. Tenemos a Ed Harris, o Moss, que es el personaje, y ese es El cabeza caliente. que se calienta al tiro y que se ofende con las palabras de Baldwin y anda siempre como pelando a todo y echándole la culpa a todo, menos a él mismo. Tienes a Baldwin, que es el que llega al principio. Arkin es el más simple y es el que como que repite todo lo que dice el resto. Claro, que es como el personaje más débil, entre comillas, como Sí. no porque sea un personaje que está construido débilmente, sino que está muy bien construido, pero Sí. construido como una persona como, entre comillas, débil, como que es un poco más sumiso. Y Pacino, que es a todo esto el que va liderando y es el que siempre vende. Claro, y, es Ricky y Roma. a todo esto voy a aprovechar de decir que encontré la presentación de él, pero como la segunda presentación, porque lo mostraron al principio en este restaurante de mala muerte, ahí donde se juntan a tomarse sus copetes, pero después cuando lo muestran conversando con este tipo que es el Jonathan Pryce, y están conversando en la barra y uno se da cuenta de que este tipo vive vendiendo, así como Sí. todos los otros sufriendo por esto de los leads y este tipo sacando un negocio en un bar. Y me da la impresión de que dentro del monólogo que tira, así como de disfrutar la vida y de qué sé yo, engrupiéndose a este tipo, y más encima el resultado. Y no dice nada. Y no dice nada. Pero el otro tipo está, pero son hermanos ya. O sea, y voy a ser bien honesto, escuchando la voz de Al Pacino como hablando como tan calmadamente acerca de su filosofía de vida, onda, Sí. hasta a mí me dieron ganas de sacar la chequera y como ya, hermano, yo firmo donde tú me digas ya Al Pacino, dale nomás, sigue conversándome nomás. Es que actúa tan bien toda esa primera escena vendiendo su parada, su forma de vida. Y más encima, eso es como la parte de la forma. Y indiferente de lo que pase después, el weón cierra y ni ahí con los leads que todos los otros andan llorando, Sí, que po. andan sufriendo, que se sacan el pelo. Entonces como que te dice que Al Pacino es como el tipo que ya es lobo de Wall Street, como que ya se adaptó a la nueva realidad Sí, de cómo hacerla, que sigue siendo una cosa como encarnizada, pero adaptada. Y Jack Lemmon es el que se está quedando atrás. Y es brígido porque los otros personajes como que siempre que los vemos intentando vender, como que al tiro dicen como, hola, soy presidente de tal compañía y vengo a hacerte una oferta Sí, increíble. es como un guión. En cambio, el personaje de Al Pacino está conversando como media hora, sirviéndole unos copetes al Jonathan Pryce, que interpreta a la persona que está siendo engatusada por Al Pacino, James. Ujú. Le habla como... Deben ser como 10 minutos de monólogo en total, dividido en un par de escenas, y de repente saca el folleto, y ahí, porque uno podía imaginar que eso es lo que iba a pasar, pero Sí. cuando saca el folleto ahí uno dice, ah, conchetumare, le está vendiendo una weá, y por eso le está metiendo conversa y lo está hablando tan Sí. misteriosamente y tan como seductoramente, y es brígido ver como, como que uno se siente sucio viendo esa situación, porque Jonathan Pryce está con cara de curado, porque también, o sea, si bien la actuación de Al Pacino es mucho más pomposa y es bacán, la actuación de Jonathan Pryce como con su sonrisa como medio confundida y como medio curado es maravilloso, es una gran Sí. actuación también de Jonathan Pryce. A propósito de esa escena y de lo buena que es esa relación entre los dos, en esa parte hubo una escena que encontré espectacular, que es cuando Jack Lemmon le está contando después a justamente Al Pacino cómo cerró su superventa, supuestamente que le iba a salvar la vida, y hay un zoom out súper lento y Jack Lemmon hablando todo el rato, Al Pacino poniendo la atención, y como que pasa mucho rato y después recién me di cuenta que era una toma y estaba súper metido en la historia de él porque estaba como entre lo que decía, pero como estaba armado, como que me hipnotizó y de pronto me di cuenta que estaba súper atrapado en la historia y de pronto Al Pacino más encima como que se deja poner la cámara y Al Pacino como que lo felicita. Man, encontré
beso de chef. Sí, la película confía mucho en sus actores. Es muy bacán eso, como que cada uno de los actores tiene como un pequeño monólogo en algún momento o un diálogo interesante, pero sobre todo el personaje de Al Pacino y Jack Lemmon tienen unos monólogos bien potentes en que la cámara como que se queda quieta nomás y es como que deja que hablen nomás y que hagan lo suyo y es súper choro. Sí. De hecho, todas las actuaciones eran tan bacanas que mientras grababan la película hubo muchas ocasiones en que actores que no tenían que llegar a trabajar en alguna jornada llegaban igual a ver a sus compañeros actuar nomás, como que estaban todos muy en su salsa, como actuando, actuemos y pasándole la raja, viendo, mirándose mutuamente actuar, como que... Puro seco. De hecho, creo que Alec Baldwin y James Foley dijeron en ocasiones diferentes que esta es como su película favorita en que han trabajado. Ah, mira. Y esto es algo que me dio mucha risa mientras leía acerca de esta película. James Foley ha tenido una carrera muy extraña. Hizo esta película, hizo también otras películas que han tenido mucho éxito, pero me quiero centrar en algunas de sus dos últimas películas, que son las dos secuelas de 50 Sombras de Grey. Sí, ¿qué onda? Como que ni siquiera ahondé ahí, pero me llamó la atención. Sí, de hecho creo que son sus últimas dos películas. Muy curioso, porque él haciendo esas películas que son como... Leí alguna vez que eran como mucho más producto de la vanidad de la escritora, como que ella estaba muy encima de la producción, entonces como algo curioso, porque en esta película se nota mucho una búsqueda visual y directorial de parte de James Foley, como que la película tiene una visualidad bien especial y un ritmo muy especial que se nota que él tuvo mucha mano ahí, a pesar de que también dejaba que los actores funcionaran de por sí, pero también el trabajo con los actores también era súper importante. Entonces, un dato curioso, no sé qué habrá pasado ahí. Porque tampoco es como que dirija poco o como que no le haya ido bien en algún momento, sino que, bueno, todos tenemos que pagar las cuentas, supongo. Eso es algo que aprendimos con esta película. Tenemos que hacer cosas que de repente no nos gustan. ¿Para qué hacer cosas? Es el mundo real y dentro de todo el mensaje hasta de la película. O sea, hay que salvarse como sea, pero claro, acá te muestran ejemplos de gente que hizo lo que sea para salir adelante y se le devolvió. O por último, no le fue bien. Dentro de todo, una moraleja quizá un poco... Puede sonar un poco simple, pero la ejecución es la magnífica. Hablando de cosas que no salieron bien, porque de alguna manera todos los personajes fracasan en esta película. Como que finalmente el robo sí ocurre, se roban los leads, las Glengarry leads son robadas por el personaje de Jack Lemmon. Pero finalmente todos salen perdiendo. La venta de Jack Lemmon sale para atrás, la venta de Ricky Roma sale para atrás. Finalmente el crimen, el robo es descubierto. Entonces todos los personajes salen perdiendo terriblemente. Pero quería centrarme en la segunda escena. O sea, en la escena en la oficina entre Al Pacino y el personaje de Vincent Price, bueno, de Jonathan Price, en que llega a pedirle que le devuelva el cheque y quiere cancelar la venta porque su esposa no lo dejó. Y uno piensa como, ya, está bien, porque hiciste una compra impulsiva de borracho, entonces vaya a ir y decir como, no, hermano, pásame la plata porque eso no estuvo bien y quiero cancelar toda la weá. Y la situación en realidad es que el loco le dice como, no, es que mi esposa no me deja tomar esta oportunidad que tú me dijiste, así que te pido disculpas, pero no puedo hacer esto. Y es como, pero hermano, ¿cómo puedes estar tan aplastado por como estas expectativas que se generan de tomar oportunidades y agarrar al mundo, de agarrarlo con las manos? No sé, como esa visión de tomar lo que es tuyo y tomar oportunidades y ser un hombre de verdad y toma riesgo. Y es como, exacto. Y es terrible el final de esa escena, cuando ya todo se fue a la mierda, la venta ya definitivamente va a ser cancelada y el Jonathan Price le dice: siento que te decepcioné a Al Pacino. Sí, ¡qué triste! Sí. El tipo realmente autoestima inexistente, onda. Porque más encima, como dices tú, parte todo esto con, no, es que en realidad lo conversé con mi señora y no lo vamos a hacer. Y uno dice, ya, el tipo, no sé, onda, claramente aquí hay un problema de ego, onda, a él le incomoda decir de que no pudo tomar la decisión como el hombre de la casa, pero más encima después va revelando que es peor y dice, ni siquiera tengo poder para hacer esta compra, onda, no es legal, porque no puedo manejar la plata de la familia, y el tipo como que dice eso, pero sacándoselo como la mayor humillación del alma. Y después de eso va a decir, le dice, sé que te decepcioné. Sí. Él es como un tipo que ya pasó por la máquina y eso es como lo que queda. Sí, po. Veo un poco de eso también en el personaje de Alan Arkin, que, bueno, habíamos mencionado que es como el personaje como más sumiso entre los vendedores. De hecho, Alan Arkin como que originalmente estaba medio dubitativo de interpretar ese personaje porque lo sentía como demasiado, por lo menos en la obra, lo sentía como demasiado como fome, demasiado débil, como que le faltaba malicia. Pero después como que se inventó un trasfondo y como que se inventó que era como vendedor hace poco tiempo y que necesitaba plata para su familia, pero que en realidad nunca le gustaba. Y de hecho es como el único personaje que como que, bueno, de hecho al final, la última línea de la película creo que es como,
odio esta pega. Es como, sí, hermano, estoy ahí contigo. Sí, es como la vida sigue. Sí, y él también tiene una escena que había mencionado antes, que esta película igual me recordaba un poco a Office Space, pero en esta película hay muy poco compañerismo y amistad y no hay casi nada. Sí. Pero una de las muy pocas escenas en que vi como cierto cariño entre los personajes era entre Al Pacino y Alan Arkin, que Alan Arkin le dice como, sí, no pude hacer ninguna venta, soy una mierda, soy una basura. ¿verdad? Sí. Y Al Pacino le dice, no, loco, estás teniendo mala suerte, eres un buen tipo, no te tires para abajo. Y es como, oh, qué bueno que por lo menos como que se apañan un poco, como que... Y esa escena no tiene como ningún trasfondo como que Al Pacino esté tratando de manipular la situación, sino que como que es como algo genuino que le salió del alma, y eso es bonito, a diferencia de las otras conversaciones entre Ed Harris y Alan Arkin, en que Ed Harris como que se apañan mutuamente, pero después Ed Harris deja bien en claro que toda esa situación era para manipularlo, para que entrara a robar a la cosa que finalmente no funciona, pero igual estaba fingiendo ser su amigo con el objetivo de quitarle algo, de usarlo básicamente, y eso siento que también es muy como masculino, de como manipular, como de no tener amigos y que todos tus amigos en realidad son competencia, como esa mentalidad de como ser el alfa es muy tóxica. Y siento que todos los personajes tienen un poco de eso, incluso también Ricky Roma, que después como que tiene una conversación similar con Shelly, que le dice como, sí, yo te admiro caleta, deberíamos trabajar juntos, y al final es como para sacarle plata también, sin saber que se lo iban a llevar preso al final al pobre Jack Lemmon. Hay mucho de manipulación y de falta de empatía y mucho individualismo en todos los personajes, entonces como que es súper difícil conectar con ellos. Pero sabes que el personaje de Al Pacino tiene esa cosa que tú decías, por ejemplo, de escuchando a Alan Arkin diciendo, oye, bueno, si no eres una mierda, bueno, saca pecho, o sea, créete el cuento. Y también la otra así como que estaba escuchando y felicitaba a Jack Lemmon, y por todo lo contrario, le tira mierda y humilla a Ed Harris, que se la pasa alegando toda la película. Sí, pareciera que tiene como un respeto genuino por los colegas, así como por la profesión quizás, o por ser, no sé, alguien que sale a la calle a sacarse la cresta, porque en ningún momento como que sacrifica al resto de los colegas, es el único que no sacrifica al resto para salir adelante, como que él sale adelante porque es bacán, ¿no? Sí. Tampoco hemos hablado mucho del personaje de Kevin Spacey, que es como el personaje que todos universalmente odian en la película, porque él no es un vendedor, es simplemente el jefe, como el que él maneja la oficina y les da los leads. El Smithers. Es un basura. También es una gran actuación, porque Kevin Spacey actúa a la raja, sobre todo actúa a la raja como un weón mugre, un weón que te va a cagar. También es una gran actuación y todo el mundo lo putea y es muy satisfactorio. y aparte él también comete errores y también es igual de mierda que, entre comillas, mierda que todos los otros weones a los que trata mal en la oficina. Entonces es muy satisfactorio cuando Al Pacino lo putea. Ese tipo desagradable que siguiendo las reglas te caga. Claro. Entonces como que el weón siempre tiene la excusa de que es su pega. Claro. Y el weón es una mierda con todos. Pero es ese weón que es una mierda, pero no alza la voz, mantiene el tono porque sabe que lo que está haciendo puede ser apoyado o es lo que hay que hacer. Claro. Pero igual me los cago. Las reglas le llegan de la oficina, él no tiene poder sobre nada, pero es una vil mentira. Y siempre está también dispuesto a sacarle plata y a romper las reglas siempre y cuando salga el beneficiado o tenga la seguridad de que no le va a pasar nada. Es una basura. Igual que la mayoría de estos personajes de una u otra manera. Es súper difícil conectar como emocionalmente con los personajes, pero al mismo tiempo es muy fascinante verlos como moverse en este mundo sucio. Me recuerda un poco a lo que hace Succession, la serie Succession, que como que los personajes son todos como sucios, como que no te gustaría encontrarte con esta gente en la vida real, pero es muy fascinante seguirlo. Al final son como estos personajes bien reales en que son grises y nadie en realidad es bueno o malo, sino que todos son buenos en algo y malos en otra cosa. Y normalmente más malos que buenos. Claro. De hecho, hasta Jack Lemmon. Jack Lemmon, que uno parte como empatizando con él y el tema de la hija y qué sé yo, se va volviendo una mierda persona a través de la película. Sí, después al final cuando estaba con el subidón de haber hecho la venta, está todo como canchero, puteando al Kevin Spacey, es muy chistoso. Y después ver su transformación al final cuando está completamente devastado porque lo perdió todo, es una gran actuación. Ay, que actúa bien, como se le van llenando los ojos de lágrimas cuando lo encaran. Sin spoilear, pero hay una parte muy buena. Es súper dura de ver esa parte. Jack Lemmon actúa increíble, es seco, nada que decir. Sí. Me encontré tremendo. No, yo diría que esta película tiene... Bueno, hemos hablado mucho acerca de como las temáticas que trata, entonces siento que esta película es bien especial, tiene un tema bien analizable, tiene personajes que también son muy fascinantes cada uno en su propia forma, visualmente también es muy interesante y es súper cortita. Al final de la película me quedé con ganas de seguir viendo a estos personajes moverse
eso. Entonces siento que Sí, esta a es una cagar. película que realmente es un clásico porque es un clásico. Es realmente una película que ha envejecido muy bien, creo. Como una buena cápsula temporal de la época que representa. Porque claro, la película salió en el 92, dijiste, creo. El 92 se estrenó, sí. Y esta sigue siendo como ambientada el 83, creo que era. Onda, seguía siendo como justo ese momento y por eso yo creo que en cierta parte debe querer mostrar esta mutación de cómo va cambiando la vida laboral Claro. en Estados Unidos del viejo Jack Lemmon y después de los tiburones y del Al Pacino que es el zorro y como que son puros personajes que representan como distintos, no clichés, pero personalidades que deben surgir en esa industria Y competitiva. es súper interesante también como ver los paralelos que se dan con el mundo actual. También es muy interesante como muchas de esas ideas de los personajes se han mantenido a lo largo de los años. Y bueno, como mencioné antes, que esta película como que casi la usan de video de entrenamiento para vendedores. Es súper duro también ver cómo todo este horror capitalista masculino que David Mamet quería denunciar básicamente, Sí. basado en sus propias experiencias de vida también, porque él durante los 70 sí trabajó en una agencia de bienes raíces como secretario o como jefe de oficina. Entonces él era básicamente Kevin Spacey y se basó en esas experiencias para escribir esta obra. Y es duro ver cómo esto que él estaba como denunciando de alguna manera ahora sigue ocurriendo y lo ocupan de video entrenamiento. Entonces es bien Pero ahí interesante. como que partieron y estaban sí. más en pelota quizás o más vulnerables a la máquina que estaba partiendo. Sí. Como esto de que fuera una sucursal, capaz que era hasta algo nuevo quizás. Claro. Porque hacen mucho énfasis en eso de que los dueños son súper lejanos, los Sí. Murray y no sé cuánto. Michi Murray. Michi Murray. Onda Jack Lemmon en un momento dice así como, "Bueno, cuando yo era joven yo llamaba directamente a Murray Claro. y te hubieran echado cagando". Onda, realmente como que se entiende este paso de quizás la empresa más chica y que se conocía a los dueños a esta cosa ya corporativa nacional en la que eres un pedazo, una tuerca de la máquina. Claro, y esa idea de como ser una tuerca en la máquina también sigue siendo súper contingente. Entonces esta película ha envejecido bastante bien, lamentablemente. Sí, lamentablemente es como cuando vemos, bueno, en realidad siempre que vemos películas que tienen temáticas complicadas y cachados que, ojo, la temática todavía existe, simplemente como que se ha adaptado, es un poco triste. sí. Pero ese es el tema, es como, no digamos que se arregló el capitalismo porque ni por si acaso, pero es como ver el capitalismo afectando específicamente en esa época, principios de los 80, pre-Lobo de Wall Street, post-Baby Boomers trabajando. Claro. Oye, ya se nos está acabando el tiempo, así que si no tienes nada más que agregar. Como unos 4 capítulos más nomás, pero no, de verdad que da para mucho hablar y la cagó que quizás porque es una obra de teatro originalmente, el enfoque se me fue automáticamente a actuaciones, espacios, guión y sutilezas muy bien hechas y la dirección es muy buena, nada que decir. Sí. Me encantó, te la mandaste con esta película y como te digo, primera vez que la veo bien y se volvió al tiro un clásico favorito. Ya, me alegro mucho. Yo también repitiéndomela fue una experiencia muy, muy placentera, muy, muy gratificante. La raja. ¿Dirías que la recomiendas? Sí, la recomiendo con todo. Yo también la recomiendo. Y a todos allá afuera, los leads. Sí. Los leads son todo. Eso es lo que aprendí en la película. Leads, leads, leads. Bueno, ya vamos despidiendo este capítulo, pero antes, por supuesto, queremos recordarles e invitarlos a escuchar nuestro podcast hermano, El Álbum Esencial, que todas las semanas tiene un nuevo episodio y hacen cosas bien interesantes. Y también invitarlos a escuchar nuestro podcast amigo, Se Escucha Desde Acá, con Carlos Huerta y Felipe Chandía, que también están con un episodio semanal. Y les cuento que el próximo capítulo va a estar Claudio Tapia y Manuel Cabrales, invitado especial, hablando sobre The Iron Giant, el gigante de hierro, de Brad Bird, que eso también va a estar bien, bien interesante. Peliculón. Otro clásico, A mí me encanta esa con película. justa razón. Y bueno, muchas gracias Esteban por la conversación, fue muy interesante. Gracias a usted por la mega recomendación. Yo me voy tan contento como se van a ir todos los que están escuchando. Me alegro mucho. Y muchas gracias a nuestros escuchas por seguirnos. Y nos vemos en otro episodio. Que estén muy bien, cuídense mucho. Chau, chau. Chao, que estén bien.